Buenas tardes, estamos a sábado 16 de mayo del año 2020, seguimos con el confinamiento. Hoy vamos a hablar de algo que se preguntan todos los autores y muchas veces no consiguen acercarse a la respuesta. Es cómo conseguir un buen agente literario. Partimos de una realidad y es que las grandes editoriales normalmente no leen las novelas y las obras que mandan los autores. Para que se juegue, por así decirlo, en la primera división del mundo literario, para acceder a que esa gran editorial internacional te publique una obra, normalmente la vía de entrada no es directamente entre el autor y el editor, sino que hay un personaje entre medias que es el agente literario. El agente literario podríamos definirlo como un profesional que por cuenta del autor coloca una obra literaria en una gran editorial para que sea publicada por esta. Por lo tanto, es un profesional al cual contrata el autor, para que la obra al final sea publicada por esa editorial, vamos a llamarla, por así decirlo, y sin hacer de mérito a ninguna, de primera división. En la actualidad, los agentes literarios no son solamente unas personas que se dedican a poner en contacto al autor con el editor y a conseguir que la obra finalmente se publica. Un agente literario actual, un agente literario moderno, se asimila más a lo que en el mundo de la música llamaríamos un manager. Es una persona que no solo hace que el editor publique la obra, sino que además negocia el contrato, organiza conferencias, presentaciones, en muchas ocasiones incluso lleva todo aquello que tiene que ver con la gestión incluso financiera del autor y por lo tanto se encarga de muchísimos más aspectos de los cuales tiene que conocer. Es decir, la época del agente literario como una persona que en definitiva funcionaba como un lobo solitario y que tenía varios autores, es algo que, aunque pueda existir todavía, pero en realidad ahora mismo las agencias literarias se componen de auténticas oficinas de representación en las cuales sí que suele haber un agente literario, alguien que es el que da la cara, es el nombre de la agencia, pero en realidad trabajan allí una cantidad de especialistas que se encargan de todos los aspectos que pueden ser útiles para un autor. ¿Dónde encontrar un agente literario? Bueno, yo lo que aconsejo es que, en primer lugar, nos fijemos en otros autores que han publicado sus obras en grandes editoriales. Y muy probablemente en la propia obra, en la propia página de créditos de la obra, aparecerá mencionada la agencia literaria que le ha llevado. La web puede ofrecernos muchísimos datos sobre agentes literarios y en las páginas web de los propios agentes o de las propias oficinas de representación de autores nos encontraremos con una lista de aquellos autores a los cuales representan, porque otra de las cosas que hacen los agentes literarios en muchas ocasiones es mover todo lo que son páginas web y redes sociales del autor, lo cual es esencial en los momentos actuales. ¿Cuál es la relación que une al agente literario con el autor? Bueno, pues normalmente es un contrato de representación, suelen ser de un plazo, de un tiempo no muy largo, como mucho 5 años. Hay veces en las cuales el autor y el agente pactan que se entrega un libro y si lo consigue colocar en una editorial, pues el contrato continúa, pero si en un plazo como por ejemplo 6 meses o un año no tiene éxito, pues el contrato se resuelve y el agente literario lo que va a hacer es cobrar un porcentaje del porcentaje que cobra el autor. Es decir, el editor, como consecuencia de la explotación de la obra, paga una serie de royalties y de esos royalties se detrae la comisión que se lleva el agente literario. La verdad es que el título del vídeo de hoy es cómo encontrar un buen agente literario, pero en realidad es el agente literario el que va a decidir si tú eres un autor que merece la pena ser representado. No hay que olvidar que la labor del agente literario es una labor que lleva muchísimo tiempo. En primer lugar, se tiene que leer el libro. Hay veces que si el agente literario, que es una persona que sabe de literatura,
tiene buenas relaciones con los editores, hay veces que incluso el editor, casi antes de leerse el libro entero, se fía de ese agente literario y ya da una conformidad para que se publique la novela. Pero todo eso, como hemos dicho, lleva muchísimo tiempo. La labor del agente literario lleva mucho tiempo y se lleva una comisión del porcentaje que cobran los autores, que en la realidad los autores, excepto unos pocos elegidos, no cobran unas comisiones tremendas. Por lo tanto, es completamente lógico que el agente literario solo quiera tener como clientes a aquellos que efectivamente vea que sus obras pueden ser publicadas con un cierto éxito. El agente literario hay que señalar que es esencial en la actualidad. Es una persona que maneja, que conoce lo que es el mercado, incluso que le puede dar una opinión a un autor sobre si su obra va a tener éxito o no va a tener éxito. Es una persona que, ayudado por abogados como yo, negocian contratos que sí que pueden dar muchísimo dinero, como por ejemplo las adaptaciones audiovisuales de una novela, es decir, cuando una novela se va a transformar en una película cinematográfica y en realidad lo que hacen es facilitar que el autor tenga éxito. Por lo tanto, es un elemento esencial en la actualidad, al menos en el mundo literario. En el mundo científico es otra historia distinta. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Algún día hablaremos de la autopublicación y las diferencias que hay entre jugar, como hemos dicho, en esa primera división de la literatura con editoriales importantes y la autopublicación. Y en el caso de que os haya gustado, ya sabéis, podéis darle a me gusta, y si no os habéis suscrito al canal, lo podéis hacer en este momento. Muchas gracias, cuidaros, hasta pronto. Loved you first, she loves you now, she loves you when you're not around. Your pain is hers, her heart is yours. She'll like you rich, she'll take you poor. She'll take your hand, walk in time, you are slow. She won't mind, she will heal your hurting heart when this world gets you alone. All the good days, all the best days come tomorrow. All the good days, all the best days come tomorrow.